Estimados alumnos, vamos a hacer la revisión sobre infección urinaria. La infección del tracto urinario consiste en la presencia, multiplicación, colonización del tracto urinario por microorganismos patógenos, bacterias, virus, hongos que provocan una respuesta inflamatoria. En cuanto a la infección urinaria, nosotros tenemos pielonefritis aguda, que es la infección de vías urinarias alta que puede comprometer uretres, pelvis, cálices o el parénquima renal. Y va a debutar con fiebre mayor de 38.5 a 39 grados y va a tener factores de inflamación como leucocitosis, elevación del PCR o de la velocidad de sedimentación. Y va a haber riesgo renal. La cistitis, que es la infección de las vías urinarias bajas, de uretrovejiga, es febril, síntomas miccionales por la fibra visuria o tenesmo, no riesgo de lesión renal. Y la infección urinaria recurrente, que va a tener 2 o más episodios de pielonefritis o un episodio de pielonefritis más 1 o más episodios de cistitis y 3 o más episodios de cistitis. Esto sí nos preocupa porque hay que hacer el estudio completo del paciente a fin de poder dar tratamiento y evitar que vaya a la insuficiencia renal crónica. En cuanto a la epidemiología, la incidencia anual es de 3.1 sobre 1000 niñas de 0 a 14 años, 1.7% de niños de 0 a 14 años. Es más frecuente en varones en los primeros meses de vida. El reflujo vesicoureteral, que es la causa más frecuente asociada a infección urinaria, se detecta en 30 a 40% de niños y niñas menores de 2 años tras su primera infección urinaria, y la recurrencia de 15 a 20%, especialmente en el primer año del episodio inicial. Las vías de infección, la vía hematógena, sobre todo en los recién nacidos y lactantes pequeños, cualquier foco infeccioso, diarrea, bronconomía, otros le llevará a septicemia, dentro de ellas la pielonefritis. Y la causa más común es la vía ascendente, los que hacen cistitis, reflujo vesicoureteral o tienen presencia de valvas uretrales. La patogenia de la infección urinaria, la flora intestinal que me genera la aparición de cepas uropatógenas, la colonización perineal y periureteral. Como las cepas uropatógenas están en el intestino grueso, si por ejemplo la paciente está inflamadita, me genera una colonización perineal y periureteral, y estos gérmenes se confrontarán con la barrera de defensa del paciente. Si tiene una mucosa normal se defenderá, pero en realidad no sabemos qué factores tiene el huésped, si será susceptible, si tendrá una facilidad de adherencia uroepitelial de la Escherichia coli, si tendrá reflujo vesicoureteral, si tendrá un reflujo intrarrenal, si tendrá una uropatía obstructiva, la presencia de un cuerpo extraño, una litiasis renal. Estos factores del huésped se confrontan con la virulencia bacteriana. Cuanto mayor agresividad del germen, pues generarán una cistitis inicial y los gérmenes por vía ascendente darán pielonefritis aguda con el riesgo de huir a urosepsis y de formar cicatriz renal. Entre los factores de riesgo tenemos apariencia de enfermedad grave, que sean cuanto más pequeños, más riesgo, temperatura elevada sin foco aparente, llegan a emergencia, este bebé lo traen con fiebre de 39, 40 grados y lo examinan y no encuentran foco. Ahí hay que descartar pielonefritis. Que sean de raza blanca, sexo femenino, que tengan alguna anomalía estructural, que puedan pensar que tiene una malformación congénita de vías urinarias o que no está recibiendo lactancia materna, que le expone a un gran riesgo. Entre las causas no asociadas a uropatías tenemos el estreñimiento. El estreñimiento, sobre todo en las niñas, me genera infección urinaria recurrente. En un 35% de causas de infección urinaria en mujeres es por estreñimiento. Imagínense qué importante es. La vulvovaginitis, cuando están inflamaditas, es muy fácil que los gérmenes asciendan por vía urinaria. La diarrea en lactantes, la Escherichia coli sale con la caquita, por lo tanto lo expone al riesgo de hacer infección urinaria. Los oxiuros, que salen en la medianoche y entran por la vía urinaria por la vagina. Los cálculos, las arenillas, la falta de higiene,
como cuando uno va a hacer campañas a provincia y los niños no están con ropa interior ni varoncito ni mujercita. El exceso de higiene, como en el caso de las enfermeras que son muy prolijas con sus hijitos, hasta el punto de que les lavan 4, 5, hasta 6 veces al día con jabón y le quitan la capa lipídica y los exponen a los gérmenes de infección urinaria. Entre los síntomas tenemos los recién nacidos hasta los 6 meses, pueden tener fiebre, bacteriemia, fiebre sin foco, irritabilidad, vómitos, no ganan peso, no quieren lactar, llanto durante la micción, distensión abdominal. Entonces tenemos que estar atentos a estos síntomas de los bebés. En los niños mayores ya se puede detectar dolor abdominal en el flanco o fosa lumbar, náuseas, vómitos, mal estado general, disuria, polaquiuria, urgencia para miccionar, fiebre, escalofríos, puño, percusión lumbar positiva, porque los niños grandes ya pueden dar síntomas a partir de los 4 años. Entre los signos y síntomas presentes en lactantes y niños con infección urinaria, en los lactantes menores de 3 meses tienen fiebre, vómitos, letargia, irritabilidad, pérdida de apetito, falla de medro, pueden tener ictericia, hematuria, orina maloliente. Los niños más grandecitos, los que no hablan van a tener fiebre, también pueden tener dolor abdominal y no se dan cuenta porque se revuelcan de un lado a otro. Vómitos, pérdida de apetito, pueden tener letargia, ya no quieren hacer nada, están irritables, pueden presentar hematuria micromacroscópica, orina maloliente y falla de medro. Los que ya hablan van a tener una frecuencia de diuresis más constante y les va a dar disuria, o sea, polaquiuria y disuria. La micción va a ser disfuncional, puede haber cambios en la continencia, puede haber dolor abdominal en flanco, fiebre y malestar, vómitos, hematuria, orina maloliente, orina turbia. La etiología puede ser bacteriana por Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterococos, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, y menos frecuente en la Candida albicans, las clamídias y los virus. El diagnóstico se hace en base al estudio de orina, análisis completo y urocultivo. Los métodos de recogida son la micción limpia, la bolsa adhesiva, el catéter vesical y la punción suprapúbica. Otra de las maneras de examinar es hacer una tinción de Gram en las muestras de orina para detectar bacteriuria. Las tiras reactivas en orina también son muy útiles en las campañas o si usted está en provincia y no hay acceso al urocultivo. La clínica del paciente, el examen de orina y las tiras reactivas les sirven para poder apoyar en su diagnóstico. Miden la estearasa leucocitaria y los nitritos. La estearasa leucocitaria tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 78%. Los nitritos tienen una sensibilidad del 53% y una especificidad del 98%. Y el urocultivo hay que recordar que es la prueba estándar para cualquier forma de infección urinaria. Es el ideal acá y en todas partes del mundo. Otras pruebas en lactantes y niños pequeños con afectación del estado general es el PCR, el hemocultivo, los reactantes de fase aguda, la velocidad de sedimentación, que estará mayor de 30 milímetros a la hora, PCR más de 30 y procalcitotina mayor de 0.5 miligramos por litro. Las recomendaciones de evaluación en radiografías por imagen hay que hacerlas en niños menores de 2 años, niños con pielonefritis, bacteriuria menores de 1 año, hipertensión, masa abdominal, anomalías posteriores de la línea media, hidronefrosis prenatal. ¿Y en qué orden se debe hacer? La ecografía se hace en todos los niños, la cistoretografía retrógrado postmisionales para ver si descartar que tengan reflujo vesículo-uretral, la pielografía endovenosa, descartar presencia de litiasis, de tuberculosis, la gamografía renal con DEMSA y tecnesio 99 para descartar presencia de cicatrices renales, el radiorenograma isotópico con DTPA para ver la función renal, la urografía por resonancia magnética, la tomografía helicoidal, la endoscopía virtual. En realidad se tiene que elegir el estudio que más convenga para no estar irradiando al paciente. Una tomografía es igual a 100 radiografías de tórax tomada. Imagínense la predisposición al cáncer a la que sometemos a los niños. El tratamiento se establece cuando es por vía oral
Podemos usar desde la amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalexina, cefaclor, cefadoxilo, cefuroxima, según lo que nosotros, de acuerdo a la sensibilidad que hay en vuestro hospital. Por ejemplo, en el hospital de niños de Breña de nosotros hay mucho rechazo a lo que es la sulfa. Entonces no podríamos usar como primer criterio. Entonces siempre usen el antibiótico que de acuerdo a la experiencia de su hospital o de su clínica o de su consulta es mucho más sensible para poder erradicar al germen. Cuando tenemos que usar para entrar la cefotaxima, cefazolina, ceftazidima, gentamicina, micacina, según el caso. Y cuando tenemos que usar fármacos como quimioprofilaxis, podemos usar el trimetrapin, la nitrofurantoína, amoxicillin clavulánico. En caso de infección urinaria febril, pielonefritis aguda, si es un recién nacido, ampicilina aminoglucósido, lactante aminoglucósido solo, o podemos usar amoxicillin clavulánico o cefalosporina de tercera generación. La vía es endovenosa, 3 a 5 días, que esté sin fiebre, y se puede continuar en vía oral cefixima, amoxicilina con clavulánico. El tratamiento de una pielonefritis son 14 días. Y el tratamiento secuencial puede ser cefixima, amoxicilina clavulánico. En la infección urinaria bajo cistitis aguda podemos usar amoxicillin clavulánico, cefalosporina de primera generación. El tratamiento mínimo son 7 días por vía oral. La profilaxis, indicaciones en quiénes vamos a iniciar profilaxis. En las noches o en las tardes darle quimioprofilaxis de infección urinaria, estudios en curso, presión arterial de repetición, reflujo vesículo-ureteral grado 3 o 4 en menores de 5 años, uropatía obstructiva con o sin reflujo vesículo-ureteral, los que tienen disfunción vesical, infección urinaria recidivante. Como ya dijimos hace un rato, el trimetoprim 2 miligramos por kilo de peso, nitrofurantoína 1 o 2 miligramos por kilo de peso con la cena, y en los menores de 6 a 8 semanas. En los lactantes pequeños, utilizar amoxicilina, cefradoxilo o amoxicillin clavulánico. ¿Qué criterios de hospitalización? Se hospitalizarán los lactantes menores de 2 a 3 meses, los que tienen sospecha de anomalías genitourinarias, síndrome febril, aspecto tóxico, trastornos hidroelectrolíticos, imposibilidad de tolerar la vía oral. Entonces, y no quieren comer, no quieren tomar líquidos, no reciben el antibiótico viral, hay que hospitalizarlos. Y cuando ustedes detectan que los padres no son responsables y que el paciente se puede complicar. ¿Qué criterios de ingreso hay? Edad inferior a 3 meses por riesgos de bacteriemia y sepsis urinaria, afectación del estado general y aspecto séptico, signos de deshidratación, decaimiento, disminución de la respuesta a estímulos, encuentran palidez, piel moteada, intolerancia a la medicación o alimentación oral, alteraciones electrolíticas o de la función renal, malformaciones del sistema urinario, reflujo vesículo-ureteral dilatado, uropatía obstructiva, displasia renal, riñón único, antecedentes de inmunodeficiencia primaria o secundaria, sospechas de mal cumplimiento o dificultad para el seguimiento ambulatorio. Además, podría considerarse el ingreso hospitalario en los niños con infección urinaria febril si presentan uno o varios de los siguientes factores. Fiebre mayor de 38,5 en los niños o niñas de 3 a 6 meses de edad, persistencia de la fiebre tras 48 o 72 horas de tratamiento, germen no habitual, historia familiar, reflujo vesículo-ureteral o ecografía prenatal con dilatación de la vía urinaria en estudio, infecciones urinarias febriles de repetición, elevación importante de los reactantes de fase aguda, un PCR mayor de 8 a 10 miligramos por decilitro o una procalcitotina mayor de 2 a 5 nanogramos por mililitro. Medidas generales, el aporte abundante de líquidos, es decir, tienen que estar bien hidratados, además para que barran la arenilla que pueda haber en la vejiga. Entonces, dándole líquidos constantes, el paciente cada que micciona va a eliminar todos los detritos que hayan en la vejiga y además a los gérmenes que pudieran haber allí. Vaciamiento vesical cada 2 o 3 horas en los niños pequeños menores de 4 años
Cuando se le enseña a pedir orina, a pedir orinar, debe ir cada 2 horas. Y los mayores, los de 4 años, cada 3 horas. Y hay que conquistarlos. Orina y cada vez que van a orinar, tienen que hacerlo orinar 3 veces. Se sientan en el vacío y le dicen, orina, hijito. Otra vez ora por tu papito. Ya. Orinaste, sí. Ahora orina un poquito por tu abuelita. Entonces uno lo va estimulando. Orinan cada 3 horas y 3 veces cada vez que van a orinar. Es la mejor manera de poder evacuar esa vejiga. La higiene perineal, la corrección del estreñimiento. Acuérdense que el 35% de niñas hacen estreñimiento, infección urinaria recurrente dependiendo de estreñimiento. Y hay que hacer el tratamiento de la parasitosis intestinal, especialmente del oxiuro. Al examen clínico hay que vigilar la implantación auricular, que pueden hacernos pensar en un síndrome de Down sin dactilia, que nos obliga a descartar que el paciente no tenga alguna malformación renal, anomalías lumbosacras, que nos hagan pensar que el paciente tenga una vejiga neurogénica, alteraciones genitales, fimosis, adherencias, labios menores, que hay que tratar para evitar la infección urinaria recurrente, y examinar si no tiene alguna operación neurológica que nos pueda hacer pensar que tengo una vejiga neurogénica secundaria a mielomeningocele, la visceromegalia, que nos haga pensar que tengo una urosepsis, una masa abdominal, que nos haga pensar en alguna tumoración, y palpar que la vejiga esté vacua, porque si está llena, hay que buscar por qué motivo esa vejiga está tan llena. Muchas gracias, es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias.